El aire de la mañana temprano en el aeropuerto de Lincoln City zumbaba con un murmullo inquieto. Los viajeros arrastraban maletas por el suelo pulido, sus ruedas chirriando suavemente contra los azulejos. Por encima, una voz rasposa crepitaba a través de los altavoces, anunciando cambios de puerta y llamadas de embarque. El olor a café quemado de un kiosco cercano se mezclaba con el aroma penetrante del spray de limpieza, haciendo que la terminal se sintiera tanto viva como estéril. En la puerta 45, Jamal Harris, de 15 años, estaba solo, agarrando las correas de su mochila con ambas manos. Su corazón latía un poco demasiado rápido, no solo por los nervios, sino por el peso de lo que significaba este viaje. Hola, amigos. Si eres nuevo aquí y disfrutas de historias como esta, te invito a darle like a este vídeo y suscribirte al canal para ayudarme a traerte más historias geniales. ¿Alguna vez te han tratado injustamente simplemente por tu apariencia? Comparte tus experiencias en los comentarios. Y si estás en contra de los prejuicios y la injusticia, presiona el botón de suscripción ahora mismo y escribe justicia, junto con el lugar desde donde nos ves, en la sección de comentarios. Mantente atento, esta es una historia de poder silencioso, giros impactantes y el karma definitivo. Jamal no era un chico común. Había ganado la Feria Regional de Tecnología con un elegante robot con sensor infrarrojo que había construido desde cero en el laboratorio de su escuela. ¿El premio? Un viaje completamente financiado al Desafío Nacional Juvenil de Ciencias en Portland, Oregón. Su escuela, la Academia STEM de Lincoln City, organizó una pequeña asamblea cuando se clasificó. Los maestros aplaudieron, los compañeros celebraron, y su director le prendió una brillante medalla en la chaqueta, llamándolo nuestro futuro innovador. Ahora, parado junto a las ventanas del suelo al techo de la puerta, ese momento se sentía como un sueño que se desvanecía bajo la dura luz fluorescente. Las mangas de su sudadera con capucha estaban subidas hasta la mitad de sus palmas, un hábito cuando se sentía fuera de lugar. Sus zapatillas, con los cordones doblemente anudados como siempre, chirriaban suavemente mientras cambiaba su peso de un pie al otro. Jamal miró su teléfono, la pantalla brillando con su pase de abordar, vuelo 312, asiento 6C, clase ejecutiva. Ya lo había revisado 5 veces, tal vez 6, solo para estar seguro. Era su primera vez volando solo, y el pensamiento le revolvía el estómago. No porque tuviera miedo a los aviones, había visto suficientes vídeos en YouTube para saber que el despegue era solo física, sino porque estaba entrando en un mundo que se sentía más grande que él, un mundo que no siempre daba la bienvenida a chicos como él. Su padre, el teniente Daniel Harris, lo había dejado hace una hora. Daniel estaba erguido con su uniforme azul de policía, la placa plateada brillando con la luz de la mañana mientras se despedían fuera de la línea de seguridad. Mantente tranquilo, sé educado. Ten tu identificación lista, dijo con voz baja y firme, como si estuviera dando órdenes en el trabajo. Jamal asintió, captando el significado no dicho en los ojos de su padre. No necesitaban decirlo en voz alta. A los 15, Jamal ya sabía que las reglas no eran iguales para todos. Lo sentía en la forma en que algunos maestros dudaban antes de llamarlo, o como los empleados de las tiendas lo observaban un poco demasiado de cerca cuando miraba. El consejo de su padre no era solo sobre el vuelo, era sobre sobrevivir en espacios donde la gente podría verlo como algo distinto a un estudiante. Jamal ajustó su mochila, el peso de su laptop y del prototipo del robot presionando contra sus hombros. Había hecho el equipaje cuidadosamente, el robot envuelto en una toalla suave, sus diapositivas de presentación guardadas en 3 lugares, una barra de granola metida en el bolsillo lateral para más tarde. Todo estaba en orden, tal como le enseñó su padre. Controla lo que puedas, Daniel siempre decía. Así que Jamal lo hizo. Memorizó su número de asiento, revisó su puerta, e incluso practicó su discurso para la competencia frente al espejo del baño esa mañana, cronometrándose para mantenerlo en menos de 10 minutos. Ahora, mientras el anuncio de embarque crepitaba por los altavoces, Grupo 3, por favor diríjase a la puerta 45, Jamal respiró hondo. La fila avanzó, los pasajeros sosteniendo tazas de café y arrastrando equipaje de mano. Se puso en marcha, mostrando su pase de abordar al agente de puerta, quien le dio un breve asentimiento. El puente de embarque olía a goma y metal frío, y al entrar al avión, el aire cambió a una mezcla de limpiador de limón y aire reciclado. La cabina era estrecha, los asientos mullidos en clase ejecutiva, muy diferente a las filas apretadas que había visto en las películas. Contó cuidadosamente las filas, 4, 5,
6, ni se detuvo en el 6C, su asiento junto al pasillo. Levantó su mochila hacia el compartimento superior, sus brazos tensándose ligeramente por el peso. Fue entonces cuando ella apareció. La azafata, cuyo gafete decía Sarah Thompson, estaba cerca, demasiado cerca, su cabello rubio recogido en un moño apretado. Su sonrisa era fina, más por costumbre que por calidez, y sus ojos lo recorrieron como si tratara de encajar una pieza del rompecabezas que no encajaba. ¿Estás seguro de que estás en esta sección, cariño?, preguntó, su voz melosa pero con filo en los bordes. Jamal se quedó paralizado por una fracción de segundo, luego metió la mano en el bolsillo y sacó su pase de abordar. Sus dedos temblaban apenas un poco mientras lo entregaba. Sí, señora, dijo, manteniendo un tono uniforme, educado, justo como su padre le había enseñado. Sara echó un vistazo al pase, apretó los labios, y luego lo devolvió sin decir una palabra. Se alejó, sus tacones haciendo un suave clic sobre la alfombra, dejando a Jamal allí parado, sintiéndose como si acabara de reprobar una prueba que no sabía que estaba tomando. Se deslizó en su asiento, el cuero fresco contra sus jeans. La ventana estaba a su derecha, pero no miró hacia afuera todavía. En lugar de eso, se ajustó la sudadera con capucha, tratando de sacudirse la sensación de que los ojos de Sara aún estaban sobre él, incluso desde el frente de la cabina. Abrió su mochila, revisando su laptop por centésima vez. Sus diapositivas de presentación estaban allí, diagramas coloridos de los sensores infrarrojos de su robot, listos para impresionar a los jueces en Portland. Pero en ese momento, eso se sentía lejano. La cabina se llenaba lentamente, los pasajeros se acomodaban, sus voces un murmullo bajo de pequeñas conversaciones y risas. Jamal mantuvo la mirada baja, su corazón golpeando contra sus costillas. Afuera, la pista se extendía bajo un cielo gris, las nubes pesadas con la promesa de lluvia. Trató de enfocarse en eso, en la competencia, en el momento en que se pararía frente a una multitud y mostraría lo que podía hacer. Pero la voz de Sara seguía en su mente, esa sola palabra, cariño, hiriendo más de lo que debería. Sacó su teléfono, le escribió a su papá, abordé. Todo bien. Luego dudó, y añadió, vibras raras, eso sí. Presionó enviar, esperando que su padre no se preocupara. Cuando los motores del avión cobraron vida, Jamal se recostó, sus dedos trazando el borde de su pase de abordar. Iba rumbo a Portland, hacia un escenario donde su robot podría brillar. Pero ya sentía que cargaba más que solo su mochila. Algo más pesado, algo no dicho, se asentaba en su pecho. Y cuando las luces de la cabina parpadearon encendiéndose, no podía quitarse la sensación de que este vuelo iba a tratarse de algo más que solo llegar a la competencia. La cabina del avión se sentía más pequeña ahora, el aire espeso con el zumbido de los motores calentándose y el leve susurro de los pasajeros acomodándose. Jamal Harris estaba sentado en el asiento 6C, su mochila guardada arriba, sus manos fuertemente entrelazadas en su regazo. El asiento de cuero crujía mientras se movía, tratando de concentrarse en la ventana a su lado. Afuera, la pista brillaba bajo los reflectores del aeropuerto, una corriente constante de carritos de equipaje serpenteando en el crepúsculo. Pero la calma exterior no lo alcanzaba. Por dentro, algo se gestaba, como una nube de tormenta formándose justo fuera de vista. La azafata, Sarah Thompson, avanzaba por el pasillo con una sonrisa ensayada, sus tacones haciendo un clic suave contra la alfombra. Repartía almohadas y ofrecía bebidas a los pasajeros de la fila 5, su voz brillante y cálida. ¿Agua con gas o jugo, señor?, le preguntó a un hombre en traje, quien sonrió y eligió el agua. Ella rió ante algo que él dijo, el sonido agudo en la cabina silenciosa. Pero cuando sus ojos se posaron en Jamal, su sonrisa desapareció, reemplazada por una mirada que se sentía como un reflector, fría, inquisitiva y pesada. Jamal trató de ignorarlo. Se cubrió los nudillos con las mangas de la sudadera y miró su regazo, donde su teléfono yacía con la pantalla hacia arriba. Le había escrito a su padre, el teniente Daniel Harris, hacía solo unos minutos, abordé. Todo bien. Vibras raras, eso sí. No quería preocuparlo, pero las palabras vibras raras le parecían la única manera de describir el nudo en su estómago. La pregunta de Sara al abordar, ¿estás seguro de que estás en esta sección, cariño? Seguía repitiéndose en su cabeza, su tono dulce pero con un borde distinto. Duda, tal vez. O algo peor. Abrió su laptop,
esperando que el resplandor familiar de su presentación lo calmara. La pantalla se iluminó con diagramas coloridos de su robot, un dispositivo elegante que usaba sensores infrarrojos para detectar movimiento y ajustar su trayectoria. Había pasado meses ajustándolo, probándolo en el laboratorio de la escuela hasta que el LED rojo en su núcleo parpadeaba perfectamente. Las diapositivas estaban listas para Portland, pulidas y precisas, pero ahora sus ojos las recorrían sin concentración. El zumbido de la cabina se sentía más fuerte, el aire más denso, como si presionara contra su pecho. Sara pasó de nuevo, más despacio esta vez. Su mirada se detuvo en la pantalla de su portátil, un segundo demasiado largo, antes de girarse hacia la mujer en el asiento junto a la ventana, al lado de Jamal. «Si algo te incomoda, solo avísame», susurró, con una voz suave pero lo suficientemente clara como para que Jamal la oyera. La mujer asintió, apretando su bolso un poco más fuerte, con los ojos fijos en el suelo. A Jamal se le tensó la garganta. Miró a su alrededor, pero nadie más parecía darse cuenta. El hombre en el asiento del pasillo se ajustó el saco, ocupando más espacio, su codo rozando el apoyabrazos. Detrás de Jamal, alguien tosió y murmuró, «Probablemente está en la fila equivocada». Las palabras fueron suaves, pero golpearon como una puñalada. Su corazón latía, no rápido, solo pesado, como si intentara atravesar una pared. Quería creer que no era nada. Tal vez Sara solo estaba haciendo su trabajo, revisando a todos. Tal vez el pasajero que murmuró solo estaba cansado. Pero en el fondo, Jamal sabía la verdad. Ya había sentido esto antes, la forma en que lo seguían con la mirada en las tiendas, como los profesores a veces dudaban antes de dejarlo participar, como si necesitaran un segundo para decidir si pertenecía allí. Cerró su portátil de golpe, el sonido seco en medio del silencio, y se recostó, tratando de respirar a través del peso en su pecho. Su teléfono vibró, una pequeña sacudida contra su pierna. ¿Un mensaje de su papá? ¿Vuelo a tiempo? ¿Estás bien? Jamal miró la pantalla, su pulgar suspendido sobre el teclado. Quería escribir más, contarle sobre la mirada de Sara, el susurro, el murmullo. Pero no quería hacerlo real al decirlo. Aún no a tiempo. Estoy bien, escribió, sintiendo que la mentira le sabía amarga en los dedos. Presionó enviar y metió el teléfono en el bolsillo de su sudadera, con la mirada perdida en la ventana. Las nubes afuera eran densas ahora, tragándose las luces de la pista. Sara estaba de nuevo al frente de la cabina, hablando en voz baja con otra asistente de vuelo, un tipo con el cabello rapado y una placa con el nombre Mark. Sus cabezas estaban juntas, sus voces demasiado bajas para oírse, pero Mark miró hacia Jamal, solo por un momento, antes de tomar una pequeña tableta y teclear algo. El estómago de Jamal se retorció. No había hecho nada, no había hablado, no se había movido, ni siquiera había pedido una bebida. Pero algo en él era suficiente para hacerlos susurrar, para hacerlos teclear, para hacerlos observar. Bajó la mirada a sus manos, sus dedos aún agarrados al borde de la sudadera. Las luces de la cabina se atenuaron un poco, proyectando un resplandor naranja suave sobre las filas. Los pasajeros a su alrededor se acomodaban, sacando revistas, poniéndose almohadas de cuello, charlando sobre sus planes en Portland. Pero para Jamal, el ruido parecía lejano, como si ocurriera en otra habitación. Él estaba allí, en el asiento 6C, pero sentía que se encogía, como si el espacio a su alrededor se hiciera más pequeño con cada mirada, cada susurro. Sara volvió a bajar por el pasillo, llevando una bandeja plateada de bebidas. Su voz volvió a ser alegre mientras ofrecía vino al hombre del saco. ¿Blanco o tinto, señor?, preguntó, con una sonrisa amplia. El hombre rió, eligiendo el blanco. Se giró hacia la mujer junto a la ventana, suavizando el tono. «¿Agua para usted, señora?» La mujer asintió, tomando el vaso con una sonrisa educada. Luego, los ojos de Sara se posaron en Jamal, y su sonrisa desapareció. «¿Algo para ti?», preguntó, con voz plana, como si ya supiera la respuesta. «Solo agua, por favor», dijo Jamal, manteniendo su voz firme, educada, tal como le enseñó su padre. Sara se detuvo, entrecerrando los ojos ligeramente. «Identificación», dijo, su tono aún educado pero afilado, como un cuchillo envuelto en seda. Jamal parpadeó, confundido. Al hombre con el vino no se lo habían pedido. A la mujer con el bolso, tampoco.
Pero no discutió. Buscó torpemente su billetera, sacó su credencial escolar y la entregó. Sara la miró por encima, apenas fijándose, luego colocó un vaso de plástico con agua en su bandeja. Se tambaleó, casi derramándose, mientras ella se alejaba sin decir nada más. Jamal miró el vaso, el agua temblando levemente en su interior. La cabina se sentía más silenciosa ahora, el zumbido de los motores más fuerte. No tocó el agua. No podía. No era solo una bebida, era un mensaje, una línea trazada entre él y todos los demás. Y mientras Sara regresaba al frente, su radio zumbando suavemente contra su cadera, Jamal supo que este vuelo estaba a punto de empeorar. La cabina del vuelo 312 parecía estar conteniendo la respiración. Los motores zumbaban bajo, un murmullo constante que vibraba en el suelo, pero el aire dentro estaba pesado, cargado con algo no dicho. Jamal Harris estaba sentado en el asiento 6C, con las manos agarrando los apoyabrazos, los ojos fijos en el vaso de plástico con agua que aún temblaba sobre su bandeja. El agua no se había derramado, pero vibraba, atrapando el tenue resplandor naranja de las luces de la cabina. Era algo pequeño, ese vaso, pero se sentía como una advertencia, una señal de la línea trazada entre él y todos los demás. Sarah Thompson, la asistente de vuelo, estaba de nuevo al frente del avión, su moño rubio brillando bajo las luces superiores. Había estado susurrando con Mark, el otro asistente, sus cabezas inclinadas sobre una tableta. Jamal captó la mirada de Mark, una mirada rápida, aguda, que se desvió hacia su fila y luego se apartó. Su corazón latía con fuerza, no alto, solo constante, como un tambor que no podía ignorar. No había hecho nada. Había mostrado su pase de abordar, dado su identificación por el agua, se había sentado en silencio con el portátil cerrado. Pero nada de eso parecía importar. Los susurros, las miradas, el tecleo, todo era sobre él, y él lo sabía. La cabina se estaba llenando ahora, los pasajeros acomodándose con sus audífonos y revistas. Una mujer al otro lado del pasillo ajustó su bufanda, sus ojos se desviaron hacia Jamal antes de caer en su teléfono. El hombre del saco a su lado se movió, su codo reclamando más del apoyabrazos, como si necesitara un espacio que a Jamal no se le permitía ocupar. Detrás de él, alguien tosió, y un murmullo bajo siguió, siempre pasa algo. Las palabras fueron suaves, pero atravesaron el zumbido de la cabina, cayendo en el pecho de Jamal como una piedra. Quiso girarse, preguntar qué significaban, pero se quedó quieto, sus dedos apretando el borde de su sudadera. Su teléfono vibró en su bolsillo, una vibración tenue que se sintió más fuerte de lo que era. No lo revisó. No podía, no con los ojos de Sara aún recorriendo la cabina, posándose en él cada pocos segundos. Estaba de vuelta en el pasillo ahora, moviéndose lentamente, su bandeja plateada de bebidas desaparecida. Sus manos estaban vacías, pero su presencia se sentía pesada, como si cargara algo más, una autoridad, juicio, una decisión ya tomada. Se detuvo en la fila 6, su sombra cayendo sobre la bandeja de Jamal. Se agachó un poco, su voz baja y firme, demasiado firme, como si la hubiera ensayado. Hola, dijo, su sonrisa delgada, más una formalidad que amabilidad. ¿Podrías bajar del avión un momento antes de despegar? Su tono era suave, como si le ofreciera un refrigerio, pero sus ojos eran duros, fijos. La boca de Jamal se secó. ¿Por qué?, preguntó, su voz más pequeña de lo que quería, apenas un susurro. Solo es una revisión rápida, dijo Sara, su sonrisa sin cambiar. Protocolo estándar. Necesitamos asegurarnos de que todo esté en orden. Hizo una pausa, luego añadió, solo tomará un minuto. Pero la forma en que lo dijo, la forma en que sus ojos se mantuvieron fijos en los de él, dejó claro que esto no era sobre un minuto. Tampoco era sobre protocolo. El corazón de Jamal latía más rápido ahora, un pánico silencioso subiendo por su pecho. Miró a su alrededor, esperando que alguien más notara, que dijera algo. Pero la cabina era un mar de miradas evitadas. La mujer junto a la ventana abrazaba su bolso más fuerte, sus dedos hundiéndose en el cuero. El hombre del saco miraba por la ventana, fingiendo que las nubes eran de repente fascinantes. Detrás de él, una pareja hojeaba una revista de a bordo, con la cabeza agachada. El silencio era más fuerte que cualquier palabra, presionando a Jamal como una pared. ¿Hay algún problema?, preguntó, forzando su voz a mantenerse firme esta vez.
La sonrisa de Sara titubeó, solo por un segundo, como si no esperara que él se opusiera. No siempre, dijo, su tono aún educado pero ahora más frío. Recibimos algunas preocupaciones desde el frente. Eso es todo. No explicó qué preocupaciones, no dijo quién las tenía. Solo esperó, agachada en el pasillo, con las manos entrelazadas como si estuviera dispuesta a quedarse allí todo el día. La mente de Jamal iba a 1000 por hora. ¿Preocupaciones? No había hablado desde que abordó, no se había movido, no había hecho nada más que sentarse y respirar. Sus dedos se movieron hacia su cinturón de seguridad, su instinto diciéndole que se desabrochara, que la siguiera, que hiciera esto más fácil. Pero algo más profundo le gritaba que se quedara quieto. Esto no estaba bien. Él no era un problema. Era un chico con un pase de abordar, un robot en su mochila y una competencia esperándolo en Portland. ¿Por qué le pedían que demostrara que pertenecía allí? Mark, el otro asistente, apareció detrás de Sara ahora, con los brazos cruzados, la tableta metida bajo un codo. No dijo nada, pero su presencia se sentía como una segunda capa de presión, un recordatorio de que esto no era solo decisión de Sara. Los ojos de Jamal se desviaron al frente de la cabina, donde la puerta de la cabina de pilotaje estaba entreabierta y se veía apenas el brazo del piloto. Se preguntó quién tenía preocupaciones. ¿Era Sara? Mark. ¿Alguien más que ni siquiera había visto? Su teléfono vibró de nuevo, más fuerte esta vez, y miró hacia abajo para ver una palabra de su padre. ¿Estado? No respondió. No aún. En lugar de eso, miró de nuevo a Sara, encontrando su mirada por primera vez. ¿Qué hice?, preguntó, con la voz baja pero clara, ahora firme. Sara parpadeó, sorprendida, su sonrisa resbaló apenas, dejando ver una grieta. Es solo rutina, dijo, demasiado rápido. Notamos un comportamiento. En mostrador creyeron que debíamos revisar. ¿Qué comportamiento?, insistió Jamal, con las manos aún sobre sus muslos, el cinturón aún abrochado. Sara no respondió. Sus ojos se desviaron hacia la mochila en el compartimento superior, luego de vuelta a su rostro. No tenía razón, ni explicación, solo una corazonada que ya había decidido que era suficiente. Mark se movió detrás de ella, sus brazos apretándose más contra su pecho. Desde la fila 7, una voz baja murmuró, «Siempre pasa algo». Algunos pasajeros rieron suavemente, el sonido breve y cortante. Las orejas de Jamal ardían. Las manos se le enfriaron. Alcanzó su teléfono, los dedos moviéndose despacio, deliberadamente. Escribió una sola palabra a su padre, problema. La envió, luego se puso de pie, sus movimientos cuidadosos, como si caminara sobre vidrio. Tomó su mochila del compartimento, la correa pesada contra su hombro. Sara se hizo a un lado, Mark junto a ella, y lo guiaron hacia el frente del avión. La puerta de la cabina aún estaba abierta, y afuera, el puente de embarque resonaba con el sonido de pasos constantes que se acercaban. La galera del vuelo 312 era un espacio estrecho y estéril, con olor a pozos de café y metal. La puerta de la cabina estaba entreabierta, dejando entrar una ráfaga de aire frío del puente de embarque. Jamal Harris estaba allí, con la mochila colgada de un hombro, la correa clavándose en su clavícula. Su corazón aún golpeaba con fuerza tras la solicitud de Sara Thompson de bajar del avión, sus palabras, solo una revisión rápida, retumbando vacías en sus oídos. Ella estaba a su izquierda, con los brazos cruzados, su moño rubio tan tenso como su expresión. Mark, el otro asistente de vuelo, jugueteaba con una tableta cerca del carrito de bebidas, evitando la mirada de Jamal. El zumbido de los motores vibraba bajo sus pies, pero el silencio en la galera era más fuerte, más denso, como un aliento contenido a punto de romperse. Los ojos de Jamal se dirigieron a la puerta abierta, donde el puente de embarque se extendía bajo la luz tenue del aeropuerto de Lincoln City. El ruido del terminal, carritos rodando, anuncios apagados, parecía lejano, como si perteneciera a otro mundo. Cambió de peso, sus zapatillas chirriando levemente sobre el suelo de la galera. Sara se inclinó un poco, su voz baja, casi amable, pero con filo. Seguridad viene en camino, dijo, como si fuera un favor. Solo necesitan hacer unas preguntas para asegurarse de que todo esté bien. Luego volverás a tu asiento. Su sonrisa era delgada, ensayada,
como si la hubiera repetido cientos de veces. Pero sus ojos no titubeaban, y Jamal no vio nada en ellos, ni duda, ni vacilación, solo una historia que ya había escrito sobre él. Quiso volver a preguntar, ¿qué hice? Pero las palabras se le atoraron en la garganta. Ya lo había preguntado, y Sara no había respondido. Solo había mirado su mochila, su sudadera, a él, como si fuera un enigma que no quería resolver. Su teléfono vibró en el bolsillo, pero no lo sacó. Sabía que era su padre, el teniente Daniel Harris, esperando una respuesta a su último mensaje. ¿Estado? La única palabra de Jamal, problema, colgaba entre ellos, un grito silencioso de ayuda que no quería haber enviado. Pero ahora, de pie en la galera, con Sara y Mark cerrándole el paso, se sentía pequeño, como si se encogiera bajo sus miradas. Entonces lo oyó. Pasos. No apresurados, no fuertes, sino firmes, deliberados, resonando por el puente de embarque. Cada paso era nítido, como botas sobre pavimento, creciendo más fuerte, más cercano. Una sombra se movió en la puerta, alta y ancha, y luego entró en la galera. El teniente Daniel Harris, con el uniforme completo de policía, chaqueta azul marino, pantalones impecables, placa plateada brillando bajo las luces de la cabina. Su rostro estaba tranquilo, sus ojos agudos, escudriñando la escena como si leyera un mapa que solo él podía ver. El aire cambió, como si acabara de llegar una tormenta, silenciosa pero pesada. La respiración de Jamal se detuvo, no por sorpresa, sabía que su papá vendría, sino por la forma en que cambió la cocina del avión. Sara se enderezó, bajando los brazos a los costados. Mark se quedó congelado, sus dedos pausados sobre la tableta. Incluso el personal de tierra visible a través de la puerta dudó, y su charla se apagó. Daniel no se apresuró, no alzó la voz. Solo se quedó allí, su presencia llenando el espacio como el agua en un vaso. Miró primero a Jamal, un vistazo rápido que lo decía todo sin palabras, te veo. ¿Estás bien? Luego sus ojos se fijaron en Sara. Recibí un mensaje de texto de mi hijo, dijo Daniel, con voz baja, firme, cortando el silencio como una cuchilla. ¿Cuál es el problema aquí? La pregunta no fue alta, pero cayó fuerte, cada palabra deliberada, como si estuviera presentando pruebas. Sara abrió la boca, luego la cerró, su sonrisa desapareció. Parpadeó, como si no esperara esto, un padre, un oficial de policía, un hombre cuya placa tenía más peso que toda su autoridad. Señor, tuvimos algunas preocupaciones del personal, empezó, su voz ahora más alta, menos segura. Solo protocolo. Necesitábamos verificar cierto comportamiento. Señaló vagamente hacia Jamal, su mano temblando en el aire. Daniel no parpadeó. Dio un paso lento hacia adelante, sus botas haciendo un clic suave sobre el piso de la cocina. Mi hijo tiene 15 años, dijo. Estaba en su asiento asignado con su pase de abordar. Mostró su identificación para un vaso de agua. Ahora está aquí, fuera de su asiento, sin explicación. Pregunto otra vez, ¿qué hizo? Sara miró a Mark, que se ocupaba de la tableta, con la cabeza baja. El silencio se alargó, espeso e incómodo. La mano de Daniel descansaba ligeramente cerca de su radio, no amenazante, solo presente, firme. Si no puede darme una respuesta clara, dijo, con voz todavía calmada, presentaré un reporte por discriminación ante la Junta de Revisión de Comportamiento en Aviación. Ahora mismo. Las palabras no eran una amenaza, ni eran una promesa, dicha con la calma de quien sabe exactamente cómo hacer que valgan. Jamal sintió algo cambiar, no en la cocina, sino dentro de sí. Su garganta se apretó, no por miedo ahora, sino por una mezcla de alivio y algo más pesado, vergüenza, quizás, de que hubiera hecho falta el uniforme de su papá para que lo escucharan. El rostro de Sara se sonrojó, sus labios se separaron como si quisiera decir más, pero nada salió. Mark se movió, su tableta ahora era un escudo que sostenía con demasiada fuerza. Los pasajeros de las filas más cercanas miraban ahora, con la cabeza inclinada, su silencio más fuerte que antes. Daniel se volvió hacia Jamal, con voz más suave pero firme. Vuelve a tu asiento, dijo. Este vuelo sale a tiempo. Metió la mano en su chaqueta y le entregó a Jamal una hoja doblada, su itinerario de competencia, laminado, con el sello de la Academia STEM de Lincoln City. Tú puedes, agregó, con los ojos firmes, como si le estuviera pasando más que papel.
Jamal asintió, aferrando el itinerario, su mochila más pesada ahora, no por su contenido sino por lo que llevaba, su robot, sus notas, su orgullo. Sara se hizo a un lado, con las manos apretadas frente a ella. Mark desapareció tras la cortina de la cocina. Daniel le dio a Jamal una última mirada, luego se volvió y salió por la puerta de la cabina, sus botas resonando en el puente de embarque. La puerta quedó abierta, el aire fresco seguía entrando, mientras Jamal volvía hacia la fila 6. La cabina estaba silenciosa, los ojos de los pasajeros desviándose al pasar él. No los miró. No necesitaba hacerlo. Su papá había llegado, y eso bastaba por ahora. Pero cuando llegó a su asiento, el vaso de agua aún intacto en su bandeja, supo que esto no había terminado, no todavía. La cabina del vuelo 312 tembló cuando el avión se alejó de la puerta, los motores rugiendo con un zumbido profundo y retumbante. Jamal Harris se reclinó en el asiento 6C, con el cinturón de seguridad bien ajustado sobre sus piernas, las manos descansando sobre sus muslos. El asiento de cuero se sentía rígido, inflexible, como si no estuviera hecho para darle confort. Afuera, las luces de la pista se convirtieron en rayas borrosas mientras el avión giraba, el mundo inclinándose ligeramente más allá de la ventana. El teniente Daniel Harris, con el uniforme completo de policía, chaqueta azul marino, pantalones impecables, insignia plateada brillando bajo las luces de la cabina. Su rostro estaba sereno, sus ojos agudos, escaneando la escena como si leyera un mapa que solo él podía ver. El aire cambió, como si acabara de llegar una tormenta, silenciosa pero densa. La respiración de Jamal se detuvo, no por sorpresa, sabía que su padre vendría, sino por la forma en que cambió la galera. Sara se irguió, sus brazos cayendo a los costados. Mark se congeló, sus dedos deteniéndose sobre la tableta. Incluso la tripulación de tierra visible a través de la puerta vaciló, su charla desvaneciéndose. Daniel no se apresuró, no levantó la voz. Simplemente se quedó allí, su presencia llenando el espacio como el agua en un vaso. Miró a Jamal primero, una mirada rápida que lo dijo todo sin palabras, te veo. ¿Estás bien? Luego clavó los ojos en Sara. Recibí un mensaje de texto de mi hijo, dijo Daniel, su voz baja, firme, cortando el silencio como una cuchilla. ¿Cuál es el problema aquí? La pregunta no fue fuerte, pero cayó con fuerza, cada palabra deliberada, como si estuviera presentando pruebas. Sara abrió la boca, luego la cerró, su sonrisa desaparecida. Parpadeó, como si no esperara esto, un padre, un oficial de policía, un hombre cuya placa tenía más peso que su autoridad jamás tendría. Señor, teníamos algunas preocupaciones del equipo, comenzó, su voz ahora más aguda, menos segura. Solo protocolo. Necesitábamos verificar un comportamiento. Hizo un gesto vago hacia Jamal, su mano vacilando en el aire. Daniel no parpadeó. Dio un paso lento hacia adelante, sus botas haciendo un suave clic sobre el piso de la galera. Mi hijo tiene 15 años, dijo. Estaba en su asiento asignado con su pase de abordar. Mostró su identificación para pedir un vaso de agua. Ahora está aquí, fuera de su asiento, sin explicación. Pregunto de nuevo, ¿qué hizo? Sara miró a Mark, quien se ocupó con la tableta, la cabeza baja. El silencio se extendió, espeso e incómodo. La mano de Daniel descansaba ligeramente cerca de su radio, no amenazante, solo presente, firme. Si no puede darme una respuesta clara, dijo, su voz aún equilibrada, presentaré un informe por prejuicio ante la Junta de Revisión de Comportamiento en Aviación. Ahora mismo. Las palabras no eran una amenaza, ni eran una promesa, entregada con la calma de alguien que sabía exactamente cómo hacerla cumplir. Jamal sintió que algo cambiaba, no en la galera, sino dentro de él. Su garganta se tensó, no de miedo ahora, sino con una mezcla de alivio y algo más pesado, vergüenza, tal vez, por necesitar el uniforme de su padre para que lo escucharan. El rostro de Sara se sonrojó, sus labios se entreabrieron como si quisiera decir algo más, pero no salió nada. Mark se movió, su tableta ahora un escudo que sostenía con demasiada fuerza. Los pasajeros en las filas más cercanas observaban ahora, con la cabeza ladeada, su silencio más fuerte que antes. Daniel se volvió hacia Jamal, su voz más suave pero firme. Vuelve a tu asiento, dijo. Este vuelo sale a tiempo. Metió la mano en su chaqueta y le entregó a Jamal una hoja doblada, su itinerario de competencia,
plastificado, con el sello de la Academia STEM de Lincoln City. Tú puedes con esto, añadió, sus ojos firmes, como si entregara algo más que un papel. Jamal asintió, apretando el itinerario, su mochila más pesada ahora, no por su contenido sino por lo que llevaba, su robot, sus apuntes, su orgullo. Sara se hizo a un lado, sus manos fuertemente entrelazadas frente a ella. Mark desapareció detrás de la cortina de la galera. Daniel le dio una última mirada a Jamal, luego se giró y salió por la puerta de la cabina, sus botas resonando por el pasillo del jet bridge. La puerta quedó abierta, el aire frío aún colándose, mientras Jamal se dirigía de nuevo hacia la fila 6. La cabina estaba en silencio, los ojos de los pasajeros desviándose cuando él pasaba. No los miró. No necesitaba hacerlo. Su padre había aparecido, y eso era suficiente por ahora. Pero al llegar a su asiento, el vaso de agua aún intacto sobre su bandeja, supo que esto no había terminado, no todavía. La cabina del vuelo 312 se estremeció cuando el avión se alejó de la puerta, los motores rugiendo con un zumbido profundo y retumbante. Jamal Harris se recostó en el asiento 6C, el cinturón bien ajustado sobre su regazo, las manos descansando sobre los muslos. El asiento de cuero se sentía rígido, inflexible, como si no estuviera hecho para consolarlo. Afuera, las luces de la pista se difuminaban en líneas mientras el avión giraba, el mundo inclinándose ligeramente más allá de la ventana. Pero por dentro, el aire se sentía diferente ahora, más denso, más silencioso, cargado con el eco de lo que acababa de pasar en la galera. El vaso de plástico con agua seguía sobre su mesita, intacto, su superficie ondulando levemente con el movimiento del avión. Jamal lo miraba fijamente, la tapa agrietada captando el suave resplandor anaranjado de la cabina. Ya no era solo agua, era un recordatorio, un símbolo de las palabras cortantes de Sarah Thompson, su mirada penetrante, la forma en que le pidió su identificación como si no perteneciera. Sara ya no estaba a la vista. Otra auxiliar de vuelo, una mujer de cabello corto y oscuro y sonrisa cansada, había tomado su lugar, moviéndose por el pasillo con un carrito de refrigerios. No se detuvo en la fila de Jamal, ni siquiera lo miró, y eso dolió más de lo que debería. Las luces de la cabina se atenuaron mientras el avión ascendía, los motores asentándose en un zumbido constante. Los pasajeros a su alrededor se relajaron, se cubrieron las rodillas con mantas, se pusieron auriculares, sus rostros iluminados por el débil resplandor de las pantallas de vuelo. Pero Jamal permaneció erguido, sus ojos fijos en el vaso de agua. No podía sacarse de la cabeza el recuerdo de estar de pie en la galera, la voz de Sara diciendo, «Seguridad viene», como si él fuera un problema que había que resolver. La forma en que Mark se quedó detrás de ella, en silencio pero presente, su tableta una acusación silenciosa. La forma en que los pasajeros miraron, sus ojos curiosos pero sus bocas cerradas. Y luego su papá, el teniente Daniel Harris, entrando como un muro de calma, su uniforme cambiando el aire, haciendo que Sara y Mark retrocedieran sin pelear. El pecho de Jamal se apretó, no con miedo ahora, sino con algo más profundo, una mezcla de alivio, enojo, y algo que no podía nombrar. Metió la mano en su mochila, encajada entre sus pies, y sacó un cuaderno pequeño, su cubierta desgastada por meses de dibujar diseños de robots. Pasó páginas llenas de diagramas, líneas y números ordenados para su robot con sensores infrarrojos, y llegó a una hoja en blanco. El bolígrafo se sentía pesado en su mano, pero comenzó a escribir, las palabras saliendo despacio, con cuidado, como si las esculpiera en piedra. Vuelo 312, asiento 6C. La auxiliar, Sara, pidió mi identificación para agua. Susurró a otro miembro de la tripulación. Me miraron como si no perteneciera. Me pidió salir del avión, dijo que era protocolo, pero no dio razón. Se detuvo, su bolígrafo flotando en el aire, el zumbido del avión llenando el silencio. Escribió de nuevo, los pasajeros miraron. Nadie habló. Las palabras se sentían crudas, como si extrajeran algo de él, pero también se sentían correctas, como si estuviera recuperando una parte de sí mismo. Alzó la vista, medio esperando que Sara estuviera parada allí, mirándolo otra vez. Pero el pasillo estaba vacío, la nueva auxiliar atendía unas filas más atrás. El hombre del saco a su lado sorbía su vino, sus ojos fijos en una revista. La mujer junto a la ventana dormía, su bolso aún apretado contra su regazo. La mirada de Jamal volvió al cuaderno, y siguió escribiendo, papá vino. Su uniforme lo cambió todo. Ellos dejaron de hablar.
Pero no debería hacer falta una placa para que escuchen. El acto de escribir lo estabilizó, como si lo anclara a la verdad. Cada palabra era un registro, una forma de asegurar que ese momento no se desvaneciera en el silencio de la cabina. Ya no era solo un chico con una sudadera con capucha, era un testigo, un narrador, alguien que no iba a permitir que esto fuera borrado. Su teléfono vibró suavemente en su bolsillo, y lo sacó. Un mensaje de texto de su papá: ¿ya estás en tu asiento? ¿Todo bien con el vuelo ahora? Los dedos de Jamal flotaron sobre la pantalla, luego escribió: de regreso en el asiento. Despegando. Gracias. Hizo una pausa, luego añadió: estoy bien. No era toda la verdad, pero era suficiente por ahora. El avión se estabilizó, el aviso del cinturón de seguridad se apagó con un din. Algunos pasajeros se desabrocharon, estirando las piernas, pero Jamal permaneció quieto, su cuaderno abierto sobre la mesa. El vaso de agua seguía al lado, intacto, su tapa agrietada una burla silenciosa. Pensó en lo que su padre había dicho antes de irse: tú puedes con esto. Esas palabras se sentían sólidas, como una mano sobre su hombro, pero no borraban el peso de lo que había pasado. La galera, los susurros, las miradas, todavía estaban ahí, persistiendo como un moretón. Una voz rompió sus pensamientos, baja y tranquila. Lo manejaste bien, dijo el hombre del saco, sus ojos aún en la revista, como si no quisiera hacer un escándalo. Jamal lo miró de reojo, sin saber cómo responder. No hice nada, dijo, su voz plana pero firme. El hombre asintió, solo una vez. A eso me refería. Pasó la página de la revista, el crujido fuerte en la tranquila cabina, y no dijo nada más. Jamal volvió a mirar su cuaderno, las palabras mirándolo de regreso, simples y verdaderas. No se sentía bien manejado. Se sentía expuesto, como si el avión le hubiera arrancado algo, dejándolo en carne viva. Pero también sentía algo más, una chispa terca, una negativa a dejar que eso lo definiera. Cerró el cuaderno, lo deslizó de nuevo en su mochila, y se volvió hacia la ventana. Afuera, el cielo era negro, perforado por estrellas agudas, inmutables. No se movían, no se desvanecían, solo colgaban ahí, firmes e intactas. Por primera vez desde que abordó, Jamal exhaló profundamente, el vidrio empañándose levemente bajo su aliento. Las estrellas seguían allí, y él también. El avión seguía subiendo, cortando la noche, llevándolo hacia Portland, hacia la competencia, hacia una oportunidad de demostrar lo que podía hacer. Pero mientras la cabina se asentaba en un zumbido suave, Jamal sabía que este vuelo ya le estaba enseñando otra cosa, algo que ningún robot ni medalla podía medir. Y al recostarse, con los ojos aún fijos en las estrellas, esa lección ardía en su pecho, en silencio, esperando ser nombrada. La cabina del vuelo 312 era un capullo de luz azul tenue, de esa que hace que todo parezca más callado de lo que realmente es. Los motores zumbaban bajos y constantes, un murmullo continuo que se desdibujaba en el fondo. Jamal Harris estaba sentado en el asiento 6C, los brazos cruzados sobre el pecho, la mochila apretada entre sus pies. El vaso de plástico con agua seguía sobre su mesa, su tapa agrietada brillando débilmente, intacto y sin moverse. Ya no lo miraba. Sus ojos estaban puestos en la ventana, donde el cielo nocturno se extendía, interminable y negro, salpicado de estrellas que parecían latir con vida propia. El avión estaba ya muy por encima de las nubes, rumbo a Portland, pero la mente de Jamal seguía en la galera, repasando los momentos que se habían desplegado como una escena en cámara lenta. La voz de Sarah Thompson, suave pero afilada, pidiéndole que bajara del avión. La presencia silenciosa de Mark, su tableta brillando como si guardara algún secreto sobre él. Los ojos de los pasajeros, mirando pero sin hablar, su silencio más pesado que cualquier palabra. Y luego su papá, el teniente Daniel Harris, entrando con su placa y su calma, cortando la tensión como un cuchillo a través de tela. Ese momento lo había cambiado todo, pero no lo había borrado. Los dedos de Jamal rozaron el borde de su cuaderno, aún guardado en su mochila. Escribirlo le había servido, como clavar una sombra en el papel para que no pudiera escaparse. Pero ahora, mientras la cabina se hundía en un silencio de media ruta, pensaba en el silencio en sí, no solo el de Sarah, no solo el de Mark, sino el de todos. El hombre del saco a su lado, que dijo: lo manejaste bien, pero se quedó callado cuando importaba. La mujer junto a la ventana,
aferrada a su bolso como si Jamal fuera una amenaza. La pareja detrás de él, murmurando, siempre pasa algo, y luego hundiéndose otra vez en sus revistas. Ese silencio no estaba vacío, estaba lleno, cargado de decisiones, de la elección de mirar hacia otro lado. Apoyó la cabeza hacia atrás, el asiento crujiendo suavemente bajo su peso. Las palabras de su papá resonaron en su mente, no las de hoy, sino las de hace años, cuando Jamal era solo un niño construyendo robots con legos en el garaje. La gente no siempre verá de lo que eres capaz, le había dicho Daniel, su voz firme mientras le pasaba un destornillador. Primero verán tu piel. Tu trabajo es seguir construyendo de todos modos. En aquel entonces, Jamal había sentido sin comprender del todo. Ahora, a 30,000 pies de altura, esas palabras se sentían como un mapa, guiándolo a través del peso de este vuelo. Metió la mano en su mochila y sacó su robot, envuelto en una toalla gris suave. Lo desenvolvió con cuidado, el marco plateado frío contra sus dedos. Sus sensores infrarrojos parpadeaban con una luz verde tenue, constante y segura, un recordatorio de las horas que pasó en el laboratorio de la escuela, ajustando cables, probando código. Ese era su trabajo, su prueba, algo que nadie podía quitarle. Lo giró entre sus manos, las pequeñas cámaras captando la luz tenue de la cabina como si fueran ojos. Por un momento, sintió una chispa de orgullo, no fuerte, no brillante, pero real, como un fuego pequeño en el pecho. Pero la chispa no duró. El silencio de la cabina volvió a colarse, envolviéndolo como una niebla. Pensó en lo rápido que había sido, cuánto tiempo tomó para que Sara decidiera que él era un problema, para que Mark escribiera algo en esa tableta, para que los pasajeros miraran y no dijeran nada. No fue solo lo que hicieron, fue lo que no hicieron. Nadie preguntó por qué. Nadie dijo, solo es un niño. Nadie cuestionó la historia que Sara había construido sobre él antes de que siquiera abriera la boca. Jamal volvió a envolver el robot en su toalla, guardándolo con cuidado en su mochila. Sacó su cuaderno de nuevo, hojeando hasta la página que había empezado. Las palabras seguían ahí, claras y verdaderas, me pidieron que me bajara. Sin razón. Los pasajeros miraron. Papá vino. Añadió una nueva línea, el silencio fue más fuerte que cualquier cosa que dijeron. Su bolígrafo se movía lentamente, el rasguño de la tinta contra el papel era una rebelión silenciosa. No escribía para quejarse ni para desahogarse. Escribía para recordar, para asegurarse de que ese momento no desapareciera entre el zumbido de los motores. Miró por la ventana otra vez, las estrellas seguían nítidas contra la negrura. No se movían, no parpadeaban, no les importaba el drama en el asiento 6C. Solo estaban ahí, firmes, intactas, como si hubieran estado ahí desde siempre. Jamal envidió eso por un segundo, la forma en que podían simplemente existir sin tener que demostrar nada. Él también quería eso, solo ser un chico en un avión, camino a una competencia, no un sospechoso en una historia que no escribió. Su teléfono yacía en silencio en su bolsillo ahora, sin nuevos mensajes de su papá. Pero aún podía sentir la presencia de Daniel, no solo en la galera, sino en cada lección, cada advertencia silenciosa. Mantén la compostura, había dicho Daniel esa mañana, su placa brillando mientras estaba junto al coche. No les des ninguna razón. Pero, ¿qué pasa cuando no necesitan una razón? El bolígrafo de Jamal se detuvo, suspendido sobre la página. Escribió una línea más, quería que me vieran como un estudiante, no como un problema. Las luces de la cabina parpadearon levemente, el avión se inclinó mientras ajustaba su rumbo. El hombre del blazer dormía ahora, su revista caída sobre el pecho. La mujer de la ventana se movió, su bolso aún en su regazo. La nueva auxiliar de vuelo pasó, su carrito traqueteando suavemente, ofreciendo pretzels a la fila de atrás. Jamal no levantó la vista. Cerró su cuaderno, lo guardó en su mochila, y se inclinó hacia la ventana. Las estrellas seguían ahí, y él también. El avión seguía volando, llevándolo más cerca de Portland, a la competencia, a un escenario donde podría mostrar de qué estaba hecho. Pero mientras la noche se alargaba, Jamal sabía que ese vuelo estaba esculpiendo algo nuevo en él, una verdad que aún no estaba listo para nombrar, pero que llevaría consigo hasta tocar tierra. El zumbido de los motores del vuelo 312 se suavizó cuando el avión comenzó su descenso, una inclinación suave que hizo que la cabina se sintiera como si se hundiera en la noche.
Jamal Harris estaba sentado en el asiento 6C, sus manos se movían deliberadamente, empacando sus pertenencias con una precisión que se sentía como una armadura. El cuaderno, cuyas páginas ahora contenían el peso de sus palabras, fue al bolsillo delantero de su mochila. El bolígrafo, aún tibio por su agarre, encajó en su lugar junto a él. Su computadora portátil, con sus diapositivas para la competencia en Portland, se deslizó ordenadamente en su funda. Cada movimiento era lento, intencional, como si se estuviera demostrando a sí mismo que aún podía controlar algo. La cabina despertaba ahora, saliendo del letargo de mitad de vuelo. Los pasajeros doblaban mantas, ajustaban asientos y revisaban sus teléfonos, sus voces eran un murmullo bajo sobre vuelos de conexión y transportes al hotel. Las luces tenues azuladas parpadearon, aclarando a un suave resplandor blanco. Pero para Jamal, el mundo se sentía aparte, como si se moviera dentro de una historia diferente. El vaso plástico de agua seguía en su mesa de bandeja, intacto, su tapa agrietada un recordatorio silencioso de las palabras filosas y miradas más afiladas de Sarah Thompson. No lo miró. Empujó la mesa hacia arriba, el clic resonando fuerte en la cabina en movimiento, y volvió sus ojos hacia la ventana. Afuera, el cielo ya no era completamente negro. Una delgada franja naranja se desangraba en el horizonte, el amanecer arrastrándose como una promesa que aún no llegaba. Abajo, las luces de la ciudad brillaban débilmente, esparcidas como vidrios rotos sobre la oscuridad. Jamal se inclinó más cerca, su aliento empañando el vidrio frío por un momento antes de aclararse. La vista debería haberle parecido esperanzadora, pero no lo era, no del todo. Su pecho aún cargaba algo pesado, no miedo ni ira ahora, pero un peso sólido, como una piedra que había aprendido a cargar. Pensó en Sarah, que no había pasado por su fila desde el incidente en la galera. La nueva auxiliar de vuelo, la de cabello corto y oscuro, era la que se movía por el pasillo ahora, con una sonrisa tensa y la mirada que evitaba la suya. Jamal se preguntó si habían hablado de él en la galera trasera, si Sarah había tratado de justificarse ante su tripulación, reconfigurando la historia en algo más suave. Solo protocolo. Parecía fuera de lugar. No quise decir nada con eso. Ya había escuchado versiones de eso antes, en la escuela cuando un maestro cuestionó su presencia en clases avanzadas, en el centro comercial cuando un guardia de seguridad lo siguió por los pasillos. Siempre era en silencio, siempre educado, pero dolía igual. Jamal metió la mano en el bolsillo de su sudadera, sacando el itinerario plastificado que su papá, el teniente Daniel Harris, le había dado. Lo desplegó con cuidado, alisando los dobleces con el pulgar. El logo de la Lincoln City STEM Academy estaba en la parte superior, en negritas y oficial, con el calendario de la competencia impreso debajo. Al final, en una letra ordenada, su director había escrito: «Haz que nos sintamos orgullosos». Las palabras se sentían distintas ahora, más pesadas, como si llevaran un costo que antes no había visto. Siguió la tinta con el dedo, pensando en la voz tranquila de su papá en la galera, en cómo su placa había silenciado las excusas de Sarah. Ese momento lo había salvado, pero no había curado el dolor, la comprensión de que se necesitaba un uniforme para que lo escucharan. Su teléfono vibró suavemente contra su pierna. Lo desbloqueó y vio un nuevo mensaje de su papá: «¿Estás bien? ¿Aterrizan pronto?». Los dedos de Jamal flotaron sobre la pantalla, el cursor parpadeando como si esperara que decidiera quién era en ese momento. Escribió lentamente, en el aire: «Aterrizando pronto. Estoy bien». Pausó, luego añadió: «Gracias por venir». Presionó enviar, y las palabras se sintieron como un puente entre él y su papá, incluso a 30,000 pies de altura. Colocó el teléfono boca abajo sobre su regazo, su mirada volviendo a la ventana. La franja naranja era ahora más ancha, empujando contra la oscuridad como si reclamara espacio. La cabina se agitó de nuevo, el sonido del cinturón de seguridad se encendió con un leve timbre. La voz de la nueva auxiliar de vuelo crepitó por el intercomunicador, calmada y ensayada: «Damas y caballeros, por favor regresen sus asientos a la posición vertical y guarden sus mesas de bandeja. Estamos comenzando nuestro descenso hacia Portland». Jamal siguió las instrucciones sin pensar, sus manos moviéndose por instinto. Pero su mente estaba en otra parte, girando en torno a la pregunta de qué pasaría después. ¿Enfrentaría Sarah consecuencias? ¿El equipo susurraría sobre él más tarde, o fingirían que nunca pasó nada?
Los pasajeros que observaron en silencio recordarían su rostro, o lo olvidarían antes de llegar a reclamar su equipaje. Pensó en su cuaderno, guardado con seguridad en su mochila. Esas páginas contenían la verdad, las palabras de Sarah, el silencio de Mark, las miradas esquivas de los pasajeros, la voz firme de su papá. Escribirlo había sido como construir algo, no un robot esta vez, sino un registro, una forma de asegurarse de que ese vuelo no fuera solo una historia que se desvanecía. Aún no sabía qué haría con ello, quizás mostrárselo a su papá, quizás guardarlo para él, pero era suyo, y eso importaba. El avión descendía más, los motores cambiando a un zumbido más suave. El hombre del blazer junto a él bostezó, estiró los brazos, y le dio a Jamal un rápido asentimiento, como si compartieran un entendimiento tácito. Jamal no lo devolvió. No estaba enojado, solo cansado, no del tipo de cansancio que se cura durmiendo, sino del tipo que viene de cargar un peso que nadie más parece ver. Se recostó, sus hombros relajándose por primera vez desde que abordó. La competencia lo esperaba en Portland, un escenario donde su robot podía brillar, donde su voz podía ser escuchada. Pero este vuelo ya lo había puesto a prueba, y cuando las ruedas tocaron tierra con un suave golpe, Jamal supo que aterrizaba con algo más que su mochila. Las luces de la cabina se encendieron, el murmullo de la conversación aumentando mientras los pasajeros se preparaban para desembarcar. Jamal permaneció quieto, sus manos descansando sobre su mochila, sus ojos en la luz creciente del horizonte. No era el mismo chico que había abordado en Lincoln City. No roto, no derrotado, solo cambiado, más agudo, más despierto. El avión frenó, sus ruedas dando pequeños golpes contra la pista, y Jamal lo sintió en la columna, una señal de que lo había logrado. Pero cuando se abrió la puerta de la cabina, dejando entrar una ráfaga del aire fresco de Portland, supo que el verdadero desafío aún estaba por delante, no solo la competencia, sino llevar este momento consigo, hacerlo parte de quien era. Las ruedas del vuelo 312 chirriaron suavemente mientras el avión se detenía en la puerta de embarque, los motores reduciendo su sonido a un leve zumbido. Dentro de la cabina, el aire vibraba con el murmullo de los pasajeros desabrochándose los cinturones y alcanzando los compartimentos superiores. Jamal Harris permaneció sentado en el asiento 6C, sus manos descansando sobre su mochila, sus ojos fijos en la ventana donde el horizonte de Portland titilaba bajo un cielo de amanecer pálido. La franja naranja que había visto durante el descenso había crecido, mezclándose con un rosa suave que parecía un nuevo comienzo, pero no del todo suyo. El peso en su pecho, sólido, obstinado, seguía ahí, recordatorio de la galera, las miradas, el silencio que marcó ese vuelo. El sonido del cinturón de seguridad se apagó, y la cabina cobró vida. Las mantas fueron metidas en bolsos, los teléfonos emitieron notificaciones, y las voces se alzaron en una mezcla de planes y quejas. Jamal esperó, dejando que el pasillo se despejara, sus movimientos lentos y deliberados. Revisó su mochila una última vez, sintiendo el cuaderno, el itinerario plastificado, el robot envuelto en la toalla. Todo estaba ahí, a salvo, como pedazos de sí mismo que había protegido a través de la tormenta. Se levantó, se colgó la mochila sobre un hombro, y dio un paso hacia el pasillo, sus zapatillas haciendo poco ruido contra la alfombra. La galera estaba vacía cuando pasó, la cortina cerrada con firmeza. Sarah Thompson no estaba a la vista, reemplazada por la auxiliar de cabello corto que había repartido los refrigerios antes. Ella se encontraba junto a la puerta de la cabina, su sonrisa automática, sus ojos deslizándose sobre Jamal como si fuera invisible. Estaba bien. No necesitaba que ella lo viera ahora. El daño estaba hecho, sobrevivido, y cargado en las páginas de su cuaderno. Cruzó la puerta, el túnel de desembarque lo recibió con una ráfaga de aire fresco con olor a caucho. El pasillo era angosto, sus paredes desgastadas y grises, y cada paso resonaba suavemente, como un tambor marcando su salida. Al final del túnel, la terminal de Portland se abrió en una explosión de luz y ruido. Lámparas fluorescentes blancas brillaban arriba, proyectando sombras marcadas sobre el piso pulido. Las pantallas de llegadas parpadeaban con actualizaciones de vuelos, y los viajeros se movían en oleadas, trajes caminando a paso rápido, familias luchando con bolsos llenos, alguien gritando por teléfono sobre un transporte retrasado. Jamal se detuvo, ajustando la correa sobre su hombro, sus ojos escaneando la multitud. Lo sintió de nuevo, ese peso sutil de ser observado, la manera en que algunas miradas se quedaban un segundo de más, luego se apartaban. Era familiar, esperado, pero aún dolía. Entonces lo vio.
Cerca de una ventana amplia con vista a la pista, el teniente Daniel Harris estaba de pie, alto, con su uniforme azul marino de policía, su placa reflejando la luz de la terminal. No se movía, no saludaba, solo observaba, su rostro tranquilo pero sus ojos agudos, como si contara cada detalle del lugar. Sus miradas se cruzaron, y Daniel asintió levemente, de esa forma que lo decía todo sin palabras: estoy aquí. ¿Estás bien? A Jamal se le apretó la garganta, no por tristeza, sino por algo más cálido, más firme. Asintió de vuelta, un reconocimiento silencioso que no necesitaba sonrisa. No necesitaban hablar todavía, no ahí, no con la terminal girando a su alrededor. Una voz alegre interrumpió. «Debes ser Jamal». Una mujer con un cordón amarillo se acercó, sosteniendo un cartel que decía Lincoln City STEM Academy. Su sonrisa era amplia, genuina, ajena al peso del vuelo. «Soy Lisa, tu voluntaria para la competencia, me alegra que hayas llegado bien». Jamal asintió, cambiando la mochila de lado. «Sí, gracias», dijo, su voz firme pero suave. Lisa comenzó a hablar sobre el reclamo de equipaje y el horario del transporte. Sus palabras eran un murmullo mientras Jamal volvía a mirar a su papá. Daniel seguía ahí, inmóvil, su asentimiento una promesa silenciosa de que estaría cerca, incluso ahora. Jamal siguió a Lisa por la terminal, pasando junto a un puesto de café y una tienda de regalos llena de postales de Portland. Su charla era ligera, sobre el clima, el lugar del evento, los otros equipos, pero la mente de Jamal estaba en otra parte. El contraste lo golpeó con fuerza, la calidez de Lisa frente a las miradas frías de Sara, el bullicio de la terminal frente al silencio asfixiante del avión. Pensó en los pasajeros que lo vieron salir del avión. Sus ojos curiosos pero sus bocas cerradas. ¿Lo recordarían? ¿O sería solo un momento que olvidarían en cuanto recogieran sus maletas? Revisó su mochila de nuevo, sus dedos rozando la cubierta gastada del cuaderno. Todavía estaba ahí, guardando su verdad, las palabras de Sara, la tablet de Mark, el aire pesado del área de servicio. Escribirlo se había sentido como construir un escudo, algo que nadie podría quitarle. Pensó también en su robot, acomodado de forma segura en el interior, sus sensores infrarrojos listos para brillar en la competencia. Esa era su prueba, su talento, pero el cuaderno era otra cosa, su voz, su historia, su negativa a ser borrado. Lisa lo condujo hacia el área de reclamo de equipaje, su cartel rebotando mientras caminaba. ¿Emocionado por la competencia?, preguntó, mirando hacia atrás con una sonrisa. Jamal asintió, forzando una pequeña sonrisa. Sí, es algo importante. Lo decía en serio, pero las palabras se sentían vacías, como si no pudieran cargar con el peso de las últimas horas. La competencia era su oportunidad para mostrar lo que podía hacer, pero este vuelo ya lo había puesto a prueba de formas que no esperaba. Miró por encima del hombro una última vez, captando la silueta de su padre contra la ventana, aún observando, aún firme. El ruido del terminal aumentaba a su alrededor, anuncios crepitando, maletas golpeando, voces superponiéndose en un murmullo caótico. Jamal siguió caminando, sus zapatillas golpeando el suelo, cada paso acercándolo al transporte, a la competencia, al escenario donde podría mantenerse en pie. El vuelo ya había quedado atrás, pero sus lecciones estaban cosidas dentro de él, cargadas en su cuaderno, su robot, su tranquila determinación. Mientras Lisa señalaba hacia la salida, Jamal ajustó su mochila, sintiendo su peso pero también su fortaleza. Este era su espacio ahora, y nadie, ni Sara, ni los pasajeros silenciosos, podrían hacerlo más pequeño. El transporte esperaba afuera, su motor rugiendo suavemente, listo para llevarlo al siguiente capítulo. El centro de convenciones de Portland vibraba con una energía inquieta, como una colmena justo antes del amanecer. El enorme salón resonaba con el murmullo de estudiantes, el golpeteo de equipos y el chirrido ocasional de zapatillas sobre el suelo pulido. Banderas brillantes colgaban de las vigas, sus letras en negrita proclamando Desafío Nacional de Ciencia Juvenil 2025. Filas de puestos se alineaban contra las paredes, cada uno un pequeño universo de cables, pantallas y proyectos cuidadosamente organizados. Jamal Harris estaba de pie en el puesto número 42, sus manos firmes mientras ajustaba la presentación de su robot, un elegante dispositivo plateado que brillaba bajo las luces intensas del salón. El viaje en transporte desde el aeropuerto había sido un borrón, el perfil de la ciudad pasando como destellos de vidrio y acero. Ahora, rodeado por el zumbido de la competencia, Jamal sentía el peso del vuelo persistente,
como una sombra que aún no se desvanecía del todo. Su mochila descansaba a sus pies, el cuaderno y el itinerario plastificado guardados de forma segura, pero era el robot sobre la mesa lo que tenía toda su atención. Sus sensores infrarrojos brillaban con un verde constante, una promesa silenciosa de los meses que había pasado en el laboratorio de la Academia STEM de Lincoln City, ajustando código y soldando cables. Esta era su creación, su prueba, y nadie, ni Sarah Thompson, ni los pasajeros silenciosos, podía quitársela. Jamal alisó el borde de su cartel blanco, su superficie cubierta de diagramas ordenados y fotos de su robot en acción. El título, Rastreador de movimiento por infrarrojo, resaltaba en letras negras y gruesas, limpio y profesional. Ajustó su polo escolar, el cuello rígido contra su cuello, y revisó su reflejo en la pantalla apagada de su tablet. Su rostro se veía más tranquilo de lo que se sentía, sus ojos firmes pero su pecho aún tenso con el residuo del vuelo 312, en el área de servicio, las miradas, el vaso de agua que había dejado intacto. Empujó el pensamiento hacia abajo, enfocándose en el puesto, en el ahora. Otros estudiantes se movían a su alrededor, sus voces una mezcla de nervios y emoción. Una chica en el puesto contiguo probaba un dron, sus hélices zumbando suavemente. Al otro lado del pasillo, un chico con gafas ensayaba su discurso, sus manos gesticulando con entusiasmo. Jamal captó algunas miradas curiosas, algunas se detenían en su robot, otras en él. Se preguntó si podían verlo, ni el peso que cargaba, la historia escrita en su cuaderno. Probablemente no. Para ellos, él era solo otro competidor, otro chico con un proyecto y un sueño. Y eso estaba bien. No necesitaba su compasión, solo su respeto cuando se parara a presentar. Un juez se acercó, una mujer con cabello con vetas grises y una carpeta, su sonrisa cálida pero profesional. Jamal Harris, Lincoln City STEM Academy, preguntó, echando un vistazo a sus notas. Jamal asintió, poniéndose un poco más erguido. Ese soy yo. Ella se inclinó, inspeccionando el robot. Cuéntame sobre tu proyecto, dijo, con el bolígrafo listo. La voz de Jamal salió firme, ensayada, mientras explicaba los sensores infrarrojos, cómo detectaban el movimiento y ajustaban la trayectoria del robot en tiempo real. Señaló los diagramas, sus palabras claras, cada término técnico cayendo exactamente donde debía. La jueza sintió, garabateando notas, y preguntó sobre la eficiencia energética. Jamal respondió sin dudar, su confianza creciendo con cada palabra. Cuando ella se alejó, agradeciéndole con una rápida sonrisa, Jamal exhaló, la tensión en sus hombros disminuyendo un poco. Miró a su alrededor, el salón era un torbellino de actividad. Voluntarios con cordones amarillos se movían entre los puestos, llevando carpetas y botellas de agua. Un grupo de estudiantes reía cerca, tomándose selfies con sus proyectos. El aire olía a electrónica caliente y pintura fresca, una mezcla que se sentía viva, eléctrica. Por un momento, Jamal se permitió imaginar la competencia como había esperado que fuera, una oportunidad para brillar, para ser visto como un estudiante, un creador, no un problema con una sudadera con capucha. Pero el vuelo regresó a sus pensamientos, sin invitación. Vio la sonrisa tensa de Sarah, escuchó el silencio de Mark, sintió los ojos de los pasajeros. Su mano rozó su mochila, donde esperaba su cuaderno, sus páginas guardando la verdad de aquel avión. Escribirlo había sido su forma de luchar, de negarse a dejar que el momento desapareciera. Se preguntó si se lo contaría a alguien aquí, a sus compañeros, a su maestro, a los jueces. Aún no, decidió. Este escenario era para su robot, su trabajo, su voz en un lenguaje de sensores y código. Abrió su tableta, sacando las diapositivas de su presentación. Los gráficos coloridos y las fotos de demostración brillaban en la pantalla, un recordatorio de las noches largas en el laboratorio, del orgullo en los ojos de su maestro cuando se clasificó. Ensayó en silencio, sus labios moviéndose mientras cronometraba cada sección. 10 minutos, no más, cada palabra elegida para mostrar lo que su robot podía hacer. Volvió a mirar el robot, sus sensores verdes aún parpadeando con firmeza. Estaba listo. ¿Lo estaba él? La pregunta flotaba en su mente, sin respuesta, mientras el ruido del salón crecía a su alrededor. La voz de un voluntario crepitó por el sistema de altavoces, clara y precisa. Jamal Harris, Lincoln City STEM Academy, por favor prepárese para su demostración en vivo en el puesto 42. El corazón de Jamal dio un rápido vuelco, no de pánico,
sino algo más cercano a la determinación. Cerró su tableta, colocándola junto al robot, y ajustó su polo por última vez. La multitud se espesaba ahora, estudiantes y jueces entrelazándose por los pasillos, sus pasos un ritmo constante. Miró su mochila, sintiendo el peso de su cuaderno, su itinerario, la confianza de su padre. El vuelo lo había puesto a prueba, le había quitado algo, pero también le había dejado algo, una claridad, una fuerza que no sabía que tenía. No estaba aquí solo para competir, estaba aquí para mantenerse firme, para hablar, para mostrar lo que podía construir a pesar de las sombras. La juez de antes regresó, acompañada por otros dos, sus carpetas listas. Jamal respiró hondo, sus dedos rozando el marco plateado del robot. El murmullo del salón se desvaneció, su enfoque se redujo a este momento, este puesto, esta oportunidad. Estaba listo, no porque el vuelo estuviera detrás de él, sino porque lo había traído hasta aquí, y no lo había detenido. Cuando los jueces asintieron para que comenzara, Jamal presionó el control remoto de la presentación, su voz lista para llenar el espacio. El centro de convenciones de Portland zumbaba con un murmullo inquieto, el aire denso con el murmullo de los estudiantes y el suave zumbido de las máquinas. En el puesto 42, Jamal Harris se mantenía erguido, sus manos firmes mientras enfrentaba a los tres jueces reunidos alrededor de su exposición. Las luces brillantes del salón proyectaban sombras definidas sobre su cartel blanco, donde las palabras rastreador de movimiento infrarrojo brillaban en negritas letras negras. Su robot estaba en el centro de la mesa, su marco plateado elegante y pulido, sus sensores verdes parpadeando como latidos constantes. La multitud crecía ahora, un pequeño grupo de estudiantes y curiosos atraídos por la intensa calma del momento. El polo de Jamal se sentía rígido contra sus hombros, pero su voz estaba lista, ensayada, esperando llenar el espacio. Los jueces, la de cabello con vetas grises de antes, otro con una corbata roja, y un tercero que tomaba notas, asintieron para que comenzara. Presionó el control remoto de la presentación, y la pantalla de la tableta detrás de él se iluminó con un diagrama colorido de los sensores infrarrojos de su robot. «Buenos días», dijo, su voz clara, cortando el ruido de fondo del salón. «Mi proyecto es un rastreador de movimiento por infrarrojos, diseñado para detectar movimiento y ajustar su trayectoria en tiempo real. Está construido para precisión, eficiencia y adaptabilidad». Las palabras fluían con suavidad, cada una memorizada en noches largas en el laboratorio de la Lincoln City STEM Academy, donde había ensayado frente a un espejo, una pizarra, incluso con los pacientes asentimientos de su padre. Explicó los sensores, cómo utilizaban señales infrarrojas para mapear el entorno, guiando al robot a través de obstáculos con un 98% de tasa de éxito. Señaló la pantalla, donde un vídeo mostraba al robot navegando por un circuito de prueba desordenado, sus luces verdes parpadeando mientras giraba sin fallas. Los jueces se inclinaron, sus carpetas inmóviles pero sus ojos atentos, siguiendo cada detalle. El corazón de Jamal latía firme, sin acelerarse, solo presente, como marcando el ritmo con sus palabras. Sentía la sombra del vuelo, la sonrisa tensa de Sarah Thompson, el aire pesado de la galera, el silencio de los pasajeros, pero lo empujó hacia abajo, lo encerró en el cuaderno guardado en su mochila. Ese escenario no era para esa historia. Era para su robot, su trabajo, lo que había construido con sus propias manos y mente. Hizo clic para pasar a la siguiente diapositiva, mostrando gráficos de consumo de energía, su voz firme mientras explicaba cómo había optimizado la batería para mayor duración. El juez con la corbata roja asintió, escribiendo una nota rápida. La multitud se volvía más densa, sus murmullos suaves pero curiosos. Una chica con una coleta le susurró algo a su amiga, señalando los sensores brillantes del robot. Una voluntaria con un cordón amarillo se detuvo a mirar, su carpeta olvidada. Jamal sentía sus ojos, no pesados como en el avión, sino ligeros, interesados, como si vieran primero al robot, no a él. Así debía ser. Presionó un botón en el marco del robot, y este cobró vida, sus ruedas girando en silencio mientras navegaba un pequeño circuito de obstáculos que él había montado en la mesa, un laberinto de libros y conos de plástico. Los sensores verdes parpadeaban, ajustando su trayectoria con precisión, y una ola de aprobación recorrió al público. Jamal miró a los jueces, captando una leve sonrisa de la mujer de cabello gris. ¿Algún desafío durante el proceso de diseño?, preguntó, su bolígrafo listo. Jamal asintió, con la respuesta preparada. Los sensores eran sensibles a la luz al principio, dijo. Tuve que recalibrarlos para ambientes interiores,
lo cual requirió muchas pruebas. Pero me enseñó a adaptarme bajo presión. Las palabras salieron con facilidad, pero llevaban más de lo que él dejaba ver. La presión no eran solo las pruebas de laboratorio, ni era la galera, las miradas, la necesidad de mantener la calma cuando el mundo parecía estar en su contra. El juez de la corbata roja levantó la mano. ¿Cuál es la aplicación en el mundo real?, preguntó, su voz cortante pero curiosa. Jamal no dudó. Búsqueda y rescate, dijo. Los sensores pueden navegar por espacios reducidos, como edificios colapsados, para encontrar sobrevivientes sin riesgo humano. Había pensado en ese caso de uso durante meses, imaginando a su robot salvando vidas, demostrando su valor más allá de un puesto de competencia. El juez asintió, escribiendo rápidamente, y el tercer juez preguntó sobre escalabilidad. Jamal respondió, su voz firme, su enfoque inquebrantable. Al fondo de la multitud, un oficial de seguridad estaba de pie, con los brazos cruzados, sus ojos escaneando el salón. Jamal lo vio, un destello de la tensión del avión regresando, la tableta de Mark, la radio de Sarah, los pasos en el Finger. Pero no titubeó. No necesitaba la placa de su padre aquí. Su robot era su placa, su voz, su prueba. La demostración terminó con el robot regresando a su punto de inicio, sus sensores apagándose mientras se desactivaba. El público aplaudió, un sonido suave pero genuino, y los jueces murmuraron entre ellos, sus bolígrafos moviéndose rápido. Jamal exhaló, sus hombros aflojándose apenas un poco. Gracias, dijo, apagando la tableta, cuya pantalla se desvaneció a negro. Los jueces le agradecieron, sus sonrisas breves pero cálidas, y se dirigieron al siguiente puesto. La multitud se dispersó, los estudiantes regresando a sus propias exhibiciones, aunque algunos se quedaron, haciendo preguntas sobre los sensores. Jamal respondió, su voz más suave ahora, su energía agotada pero su orgullo firme, como una piedra que podía sostener. Miró su mochila, donde su cuaderno lo esperaba, sus páginas pesadas con la verdad del vuelo. Esa historia no era para los jueces, pero era parte de ese momento, entretejida en sus manos firmes, su voz clara, el recorrido impecable de su robot. El ruido del salón volvió a crecer, risas, pasos, el zumbido de drones, pero Jamal sintió un espacio silencioso dentro de él, no paz, pero algo cercano. Había estado allí, hablado, mostrado lo que podía hacer. El vuelo no lo había detenido. Sarah no lo había detenido. El silencio no lo había detenido. Mientras guardaba su tableta, el oficial de seguridad siguió su camino, sus botas resonando débilmente. Los ojos de Jamal se posaron en su robot, su marco plateado aún brillando bajo las luces. Ya no era solo un proyecto, era un espejo, reflejando la fuerza que había encontrado, no solo en el laboratorio sino en el aire, en la galera, en las palabras que había escrito. Se acomodó el polo, listo para la siguiente ronda, la próxima oportunidad de demostrarse. La competencia no había terminado, pero ese momento era suyo, y mientras el salón latía a su alrededor, Jamal se mantuvo erguido, llevando su verdad y su triunfo por igual. El centro de convenciones de Portland estaba más tranquilo ahora, el bullicio frenético del Desafío Nacional Juvenil de Ciencia disipándose al cerrar el día. Afuera, en el patio, el aire era fresco y punzante, con un tenue aroma a pavimento mojado por la lluvia y jazmín floreciendo. Jamal Harris se sentaba en un banco de piedra bajo, su mochila a sus pies, su robot guardado con seguridad en su interior. El cielo era de un gris suave, surcado por nubes que brillaban levemente por las luces de la ciudad. Sus manos descansaban sobre sus rodillas, sosteniendo el itinerario laminado de su padre, sus bordes desgastados de tanto doblarlo y desdoblarlo. El logotipo de la Lincoln City STEM Academy lo miraba desde la hoja, recordándole de dónde había salido y hasta dónde había llegado. Los resultados de la competencia se habían anunciado una hora antes, el auditorio lleno de aplausos y murmullos nerviosos. El nombre de Jamal había resonado por los altavoces, Jamal Harris, Lincoln City STEM Academy, tercer lugar, Desafío Nacional Juvenil de Ciencia. La multitud aplaudió, una ola de sonido que se sintió cálida, real, a diferencia del silencio frío del avión. Había caminado hacia el escenario, sus zapatillas firmes sobre el suelo brillante, y aceptado un certificado y una beca para el programa STEM de su escuela. Los jueces le estrecharon la mano, sus sonrisas amplias, uno diciendo, «Tu robot es un cambio de juego». Jamal asintió, la garganta apretada, no por los nervios, sino por algo más profundo, un orgullo que no era ruidoso, sino sólido, como una base sobre la que podía construir.
Tercer lugar no era el primero, pero no necesitaba serlo. La clasificación no era la victoria. La victoria fue estar allí, bajo las brillantes luces del escenario, sabiendo que había cargado con el peso del vuelo 312 y aún así brillado. La sombra del vuelo, la voz cortante de Sarah Thompson, la tableta silenciosa de Mark, las miradas esquivas de los pasajeros, lo había seguido hasta Portland, pero no lo había apagado. Había presentado su rastreador de movimiento por infrarrojos, respondido cada pregunta, visto a su robot deslizarse por su demostración con precisión. Esa era su prueba, no solo para los jueces, sino para sí mismo. Jamal se recostó, la piedra fría del banco anclándolo. Pensó en el avión, no con rabia ahora, sino con una claridad que se sentía nueva. El aire estéril de la galera, los pasos resonando en el finger, el vaso de agua temblando sobre su bandeja, eran piezas de una historia que había escrito, encerrada en las páginas de su cuaderno. Lo sacó ahora, pasando al último apunte, la tinta aún fresca desde el vuelo. Me pidieron que me bajara. Sin razón. Los pasajeros miraban. Papá vino. El silencio fue más fuerte que cualquier cosa. Debajo, había añadido, quería que me vieran como estudiante, no como un problema. Su bolígrafo se detuvo en el aire, luego se movió, agregando una línea final, intentaron echarme. Me quedé. Construí. Gané. Las palabras se sentían pesadas, no pesadas como una carga, sino como un escudo, algo que podía llevar a cualquier habitación, cualquier escenario, cualquier avión. Cerró el cuaderno, lo deslizó de nuevo en su mochila y miró hacia el patio. Algunos estudiantes permanecían cerca, riendo mientras empacaban sus proyectos, sus voces brillantes contra la quietud de la tarde. Jamal se sintió separado, no solo diferente, como si hubiera cruzado una línea que ellos no habían visto. Pensó en su papá, el teniente Daniel Harris, de pie en la terminal del aeropuerto, su placa brillando, su asentimiento un ancla silenciosa. Ese gesto había llevado a Jamal durante el viaje en el autobús, la instalación, la demostración. No había necesitado el uniforme de su padre aquí en Portland, pero había sentido su fuerza, tejida en el itinerario, las lecciones, la confianza silenciosa que decía, lo tienes. Jamal sacó su teléfono, la pantalla brillando con un mensaje de texto de su papá, orgulloso de ti. Llama cuando termines. Sonrió, pequeño pero real, y escribió, tercer lugar. Beca para la escuela. Gracias por todo. Presionó enviar, el mensaje un puente a través de las millas. Las luces del patio se encendieron, proyectando un resplandor cálido sobre los caminos de piedra. Jamal se puso de pie, se colgó la mochila sobre un hombro, el peso ahora familiar, no pesado, sino lleno de su robot, su cuaderno, su verdad. Pensó en lo que venía después. El vuelo de regreso sería otro avión, otra tripulación, tal vez otro grupo de ojos que lo vieran mal. Pero él no era el mismo chico que había abordado en Lincoln City. Había aterrizado en Portland con algo nuevo, no armadura, no ira, sino una claridad que se sentía como poder. Había escrito su historia, construido su robot, estado en ese escenario. Nadie podía reducirlo fuera de eso. Caminó hacia la parada del autobús, las paredes de vidrio del centro de convenciones reflejando las luces de la ciudad. La competencia había terminado, pero su eco se quedó con él, no solo el certificado o la beca, sino la forma en que se sintió al hablar, al ser escuchado, al demostrar lo que podía hacer. El vuelo había intentado romper eso, hacerlo sentir pequeño, pero no lo logró. Le enseñó otra cosa, sobre el silencio, sobre el prejuicio, sobre la fuerza que se necesita para seguir adelante. Su cuaderno guardaba esa lección, y él también, cosida en sus pasos, su respiración, sus planes para el futuro. Cuando los faros del autobús aparecieron a lo lejos, Jamal se detuvo, mirando hacia el cielo. Las nubes se habían apartado, revelando una sola estrella, aguda y firme, como las que había visto desde el avión. No se movía, no parpadeaba, solo colgaba allí, un testigo silencioso de su viaje. Pensó en otros que habían enfrentado sus propios vuelos, sus propias cocinas, sus propios silencios. Estaban allá afuera, cargando sus propios cuadernos, sus propias verdades. Esperaba que las escribieran, que las dijeran, que se mantuvieran firmes como él lo había hecho. El autobús se detuvo, sus puertas se abrieron con un siseo. Jamal dio un paso al frente, sus zapatillas firmes contra el pavimento.
Esta historia no era solo suya, ni era para cualquiera que haya sido visto como un problema en lugar de una persona, cualquiera que haya tenido que demostrar que pertenecía. Al abordar, sintió el peso de su mochila, su robot, su cuaderno, y algo más, un llamado a seguir adelante, a documentar, a construir, a brillar. La puerta del autobús se cerró, el motor rugió, y Jamal miró por la ventana, listo para volver a casa, listo para lo que viniera, cargando su verdad como una luz que no se apagaría. A nuestros oyentes, esta historia es un recordatorio. Si han enfrentado un momento que intentó apagarlos, escríbanlo. Díganlo. Compártanlo. Su verdad es su fuerza, y vale la pena llevarla adelante. Como Jamal, pueden construir algo que nadie les pueda quitar. Sigan adelante. Muchas gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos en este viaje con el vuelo para probar. Esperamos que la historia de Jamal haya resonado con ustedes e inspirado a llevar su propia verdad adelante. Si disfrutaron esta aventura en audio, por favor denos un me gusta, compártanla con sus amigos y suscríbanse para más historias que inspiran esperanza y resiliencia. Su apoyo significa el mundo, y no podemos esperar para traerles más. Sigan brillando, y nos vemos en la próxima.